Vivencias. El todo y sus partes. La columna de Carmen Molinas Bonilla en Vivencias. Buenas tardes, Carmen, muy bienvenida, ¿cómo estás? Bien, gracias, querida. Buenas tardes a ti y a la audiencia. Buenas tardes, un gusto como siempre recibirte los miércoles. Y siguiendo con este tema apasionante que ya lo has comenzado en diversos programas a hablar de Leonardo da Vinci, y el programa pasado le destinamos gran parte a la Gioconda, pero creo que hoy lo vas a relacionar, este cuadro que fue de gran relevancia para Da Vinci, vas a relacionar este cuadro con su discípulo, con el rey Francisco I y también con Napoleón Bonaparte, que todos tuvieron que ver con esa Gioconda que antes de finalizar allí en el Louvre tuvo que pasar por muchos periplos, y además ellos, nos irás diciendo tú, Carmencita, también estuvieron vinculados, al igual que Leonardo da Vinci con la Gioconda, eran hombres muy lúdicos también, que tienen que ver con ese sentido lúdico que tú tratas en tu columna, y que para el juego en sus vidas también fue algo que los unió de diferente manera. Pero bueno, te voy a dejar que comiences por donde tú quieras y te sigo, así lentamente vamos dialogando y vamos estableciendo el diálogo. Muy bien. Bueno, empezamos con lo mismo que dejamos, aquella frase que decía: si es posible se debe hacer reír hasta a los muertos. Muy bien. Que decía Leonardo da Vinci, con ese sentido del humor que tenía. Y cabe recordar que él cultivó la sátira no solamente en sus escritos y en las caricaturas que hablamos la vez pasada, ¿no? Él era un gran músico, que son cosas que a veces se olvidan. Era organista, tocaba el laúd también, y además perfeccionó muchos instrumentos musicales. Y como curiosidad, podemos decir un acertijo musical. A él le gustaban mucho los acertijos, que era una forma de juego. Claro. Un acertijo musical de Leonardo solo tiene sentido en italiano, ¿no? Claro. Y él trabaja diciendo, con las notas musicales, re, sol, la, mi, fa, bueno. Claro. Entonces dice: amore, sol, la, mi, fa, re, mirare, la, sol, mi, fa, sollecita. Y en español quiere decir: solo el amor me hace recordar, claro, solo él me despierta. Te das cuenta que en el otro pudo utilizar todas las notas, claro, y nada que ver con el español, por supuesto, ¿no? Claro. Bueno, y era un recitador de rimas improvisadas también. Y pues, la procesión de la Mona Lisa, que nunca estuvo terminada, según parece, porque la siguió pintando hasta su último momento, lo dice no solo Vasari, su biógrafo, sino también su discípulo, el que heredó todos sus bienes. Y bueno, con respecto a la fama de la Gioconda, todos los días hay nuevas revelaciones, ¿no? Sí. En un estudio que efectuó el parisino Pascal Coté, que creó una cámara multiespectral de 240 millones de píxeles para fotografiar a la pintura sin su caja protectora de vidrio, único privilegio que se le concedió hace muy poco a Coté, pues solo los restauradores, los curadores tienen acceso a la imagen, que permanece bajo múltiples medidas de seguridad. Y le tomó rayos X a la pintura, y detrás de las capas de barniz descubrió que la posición del dedo de la mano derecha era otra. Y conforme avanzó con la obra, decidió cambiarla Da Vinci. Así que bueno, ya vimos que sí
siguen con los enigmas y develándose, y bueno, ahí se debe estar divirtiendo, como yo digo Claro, y siempre. también la polémica existencia con el mismo Barsari, ¿no? Sí, con Vasari, sí. Que con Vasari en realidad sus obras sus mismas obras estuvieron debajo de sus propias pinturas, las obras de Da Vinci. Sí, bueno, se cree con la batalla de Anghiari Claro. que parecería que Vasari pintó encima de ella, pero hay otros que dicen que no, que él admiraba tanto a Da Vinci que puso una pared adelante y pintó encima de la pared. Y ahora los estudiosos están tratando de perforar la pared para ver si es cierto que atrás está la obra de Da Vinci, no la batalla de Anghiari. Vasari decía, cerca trova, busca Sí, y hallarás. busca y hallarás. Un poco se basaba en la Biblia, ¿no? Me parece. Sí, y bueno, era otro juego de Vasari, ¿no? Se ve que les gustaba mucho jugar con los enigmas. Claro. Bueno, y la Gioconda, se sabe, ya dijimos, que pasó a manos del rey francés, Francisco I, Sí. que la había comprado por un importe de 12.000 francos, son 4.000 escudos de oro. Claro. Y bueno, tras la muerte del rey, que ya dijimos que la tuvo decorando su baño. Claro. ¿Recuerdas? Sí, sí, sí. Pero Y antes de eso, me gustaría que contaras, Carmen, porque el rey Francisco invitó a Leonardo da Vinci sí. A hacer parte, cuando tenía 64 años, ser su mecenas. ¿Por qué aceptó Leonardo antes bueno, que termine? ¿te acuerdas que hablamos de que él se quedó muy desilusionado porque le dieron a Miguel Ángel la pintura de la Capilla Sistina? Sí. Y entonces se desilusionó mucho al respecto, dijo que los Medici lo habían elevado y los Medici lo habían destruido. Sí. Y entonces, bueno, se fue con Francisco I a un castillo de Amboise que le destinó para él con todo instalado y con unos jardines maravillosos que justamente aparecieron casualmente en el Observador también de estos días. No sé si viste. Sí, veo que hemos levantado el velo a unos cuantos medios, sí. Carmen. Bueno, es bueno, eso es bueno. Bueno, la cuestión es que él estaba fascinado con Da Vinci, le llamaba Padre Mío, y había unido ese castillo con el de él, claro, como para que pudiera visitarlo cuando quisiera, ¿no? Sí, sí. Bueno, y dicen que murió en sus brazos, ¿es cierto? Dicen que murió en sus brazos y al extremo de que Vasari dice que fue el único que tuvo el honor de morir sobre el pecho de un rey. Claro. Pero eso no está muy comprobado. No está muy comprobado, es según lo que cuenta Vasari. Eso según lo que cuenta Vasari, pero que también podía haber dicho que murió dentro, como una metáfora sobre el pecho de un rey, que quería decir que, bueno, que en el corazón del rey, ¿no? Claro. Porque parecería que el rey en esos momentos estaba con su esposa Claudia, que estaba por tener familia en otro lugar. Claro. Bueno, la cuestión es que tras la muerte del rey, la obra pasó a Fontainebleau y luego a París y más tarde a Versalles. Con la Revolución Francesa llegó al Louvre, ¿no? Claro. Lugar donde se trasladó en 1797. Pero en 1800, solo 3 años después, ya sí. Napoleón Bonaparte decidió que la quería para él. Entonces ordenó sacar el cuadro del museo y colocarlo en su dormitorio. En su dormitorio. Del Palacio de las Tullerías. Entonces, recién en 1804, 4 años después, lo devolvió. Y bueno, y así se alojó definitivamente en el Louvre, salvo, bueno, un paréntesis, durante la Guerra Mundial, cuando el cuadro fue custodiado otra vez en el castillo de Amboise. Viste que todo vuelve, ¿no? Parece que no, pero volvió a Amboise. Va y viene, y viene, es como el agua del mar.
se Acá, retira y Carmencita, disculpa que te interrumpa, pero quiero compartir un mensaje de un oyente que Sí. dice: desde que ustedes hablan de Leonardo, los diarios de la capital empezaron a sacar artículos sobre él. Sí. Felicitaciones, te manda Lucía. Bueno, muchas gracias, Lucía. Es cierto, sí. Bueno, bienvenidos sea, quiere decir que nos escuchan y además le parecemos interesantes. Bueno, sí, yo me alegro también, así que me uno a la Bueno, alegría. Ahora, se hizo, además de ser fantástica la obra, que es pequeña, ¿no? Porque Claro. mucha gente que no la conoce cree que es un gran cuadro, ¿no? Sí, Es sí, un sí. cuadro pequeño. Pero claro, el 21 de agosto de 1911, fíjate, antes de la Primera Guerra Sí. Mundial, el carpintero italiano Vincenzo Perugia, que había sido empleado del Museo del Louvre, llegó a las 7 de la mañana vestido con un blusón de trabajo blanco como los que utilizaban los empleados, ¿no? Descolgó el cuadro y a continuación separó la tabla de su marco, dejó el marco vacío y salió muy contento del museo con el cuadro escondido bajo su ropa. Y luego, se fue a su Italia natal con el cuadro. Cuando poco después el pintor Luis Berú entró a la sala para ver el cuadro y notó su ausencia, avisó de inmediato a la policía, ¿no? Evidente. Bueno, pero lo más increíble del caso es que estos acontecimientos hicieron que hasta detuvieran al poeta Apollinaire. Mira. Y que Pablo Picasso se convirtiera en sospechoso porque lo habían relacionado con la desaparición de unas piezas que en un momento dado anteriormente habían desaparecido del museo, pero eran unas piezas de escultura, ¿no? Claro. Y además que Apollinaire se apoyaba en Filippo Tommaso Marinetti, el futurista, de que había que quemar los museos para dejar paso al nuevo arte, ¿te acuerdas de la velocidad y todo eso? Posteriormente se demostró que eran inocentes, naturalmente. Y bueno, investigaban, no conseguían nada. Capturaron a un aventurero belga, Jerry Pierret, que confesó ser autor de otro robo en el Louvre, pero no de la Gioconda. Bueno, lo más curioso del caso es que durante la ausencia de la obra se batió récord de visitantes al museo que acudían a apreciar el hueco dejado en la pared por el cuadro. Increíble, ¿no? La gente es insólita, ¿no? Sí. Bueno, la pintura la recuperaron 2 años, casi 3, no, 2 años y medio, diríamos, 2 años y 111 días para ser exactos, después del robo, porque capturan a Perugia porque intentó vender el cuadro original al director de la Galería degli Uffizi en Florencia. Claro. Que era Alfredo Geri. Y él fue, concertó una cita y se hizo acompañar de la policía. Claro. Entonces Perugia alegó que la intención de él, que era un nacionalista italiano absoluto, era devolver la obra a su verdadera patria. Bueno, la cuestión es que lo condenaron a 1 año y 15 días de prisión, que al final hizo 7 meses nada más. Claro. Y antes de regresar al museo, la pintura se exhibió en Florencia, en Roma, en Milán, pasó por distintos museos de su parte original, ¿no? Al final lo ubicaron en 2005 en la Sala Rosa del Louvre. Claro. Y desde entonces se encuentra, después de eso, en el Salón de los Estados. Claro. Así que realmente la historia de la Gioconda es una aventurera esta Gioconda que ni te Es una aventurera, pero que si te pones a pensar, Carmen, pasó a manos de gente que la quería tener, ¿no? Porque no en vano la tuvo Napoleón o la tuvo Vasari o la tuvo Francisco I. Vasari no la tuvo, la tuvo en sus manos. La tuvo en sus manos, no en su poder, no en su poder. Observándola.
No conservándola, desde luego, No. pero de todas maneras igual estuvieron vinculados. Sí, y con esa vinculación nosotros encontramos que, bueno, que Napoleón, que adorna su dormitorio, Sí, me imagino que Francisco I pasaba mucho en el baño, por eso sí, la puso en el baño. se inspiraba, se ¿Eh? inspiraba. Sí, además no olvidemos que el baño es un artículo suntuario en Claro, aquella época, sí, no sí, era sí. lo que creemos ahora, ¿no? No, no, Y a pesar de que Da Vinci no tuvo mucho ojo con sus mecenas, porque Ludovico Sforza envenenó a su sobrino para quedarse con el ducado de Milán, César Borgia ya sabemos que era un tirano y psicópata, claro, sin embargo, con Francisco I de Francia, sí, realmente logró tener un mecenas que le dedicó una atención muy especial. claro. Y bueno, cuando muere el 2 de mayo de 1519, a los 67 años, es en brazos del rey según Vasari, Claro, ¿no? pero fue un rey, algo que es importante, ¿no? Destacar, que era un rey humanista, porque por algo buscó Bueno, a justamente, ahora Leonardo. vamos a hablar de eso, pero lo que te quería Sí, decir es que la última obra de Leonardo ujú, fue un dibujo de 4 triángulos rectángulos. sí, Interrumpió el trabajo porque la sopa se enfría. Eso lo escribió en uno de sus cuadernos. ajá, Curiosamente, esas fueron las últimas palabras que anotó un hombre que fue un genio y escribió sobre todo lo divino y lo humano. claro, Las últimas palabras fue que interrumpía porque la sopa se enfriaba. Parece tan prosaico el asunto. claro, Ahora, Francisco I fue un rey controvertido, sí, porque indudablemente, por un lado, fue un rey, un mecenas del arte, porque no sí, solamente había protegido a Leonardo, sino antes a otros artistas. Tenía varios artistas que trabajaban para él, como Andrea del Sarto, por ejemplo. claro, Bueno, pero a él le tenía una especial dedicación, como decíamos, le llamaba Padre Mío. claro, Bueno, y él se fascinó con Leonardo, sí, porque le encargó que le hiciera un león mecánico ajá, que pudiera andar. Y con el detalle de que en el pecho, cuando ujú, se quisiera, se abriera para mostrar la flor de lis, el símbolo francés, claro, ¿no? sí, Bueno, era para deslumbrar al Papa León X, ujú, una reunión que tuvo en Bolonia. Y bueno, realmente funcionó, y y bueno, eso terminó de enamorar, en el buen sentido de la palabra, a Francisco I de Leonardo. ujú, Él fundó la imprenta real, fundó el Colegio de Francia, ordenó iniciar la construcción del Palacio del Louvre. O sea que realmente fue un rey humanista, pero por el otro lado era un rey muy apasionado por lo bélico y por claro, tratar de extender su reino y de impedir que el emperador Carlos V, el español, siguiera extendiéndose, ¿no? ujú. Y ahí es que nosotros podemos ver también su apasionamiento por determinados juegos, ¿no? Sí, era Eh, un hombre que le gustaba la caza, también disfrutaba de los juegos de pelota y de torneos, ¿puede ser? sí, exactamente. Y la caza especialmente de ciervos, Ujú, y porque increíblemente podían haber sido a cazar zorros como hacían los ingleses, no, él prefería siempre los ciervos, ¿no?
tanto es que criaban ciervos y los largaban Claro. a la campiña francesa para que los pudiera cazar. Bueno, la pelota también, pero sobre todo los torneos, las justas, porque era un hombre muy joven, Claro. muy fuerte, y le gustaba la competencia, inclusive la competencia mano a mano, Sí. la lucha libre le llamaríamos Las hoy. técnicas militares, quizás, ¿no? Sí, técnicas militares las necesitaba, pero con respecto al otro era como un juego, Claro. como un deporte, en fin. Sí, sí, lucha cuerpo a cuerpo, Sí, algo así. la lucha cuerpo a cuerpo. Entonces, bueno, es muy, muy importante cuando se reúnen, porque él invita a el rey inglés Ujú. para Enrique VIII, para un encuentro diplomático para tratar de unir fuerzas contra Carlos V de España, ¿no? Claro. Bueno, la cuestión es que Carlos V de España y ellos dos eran los que dominaban prácticamente todo la vieja Europa, el Claro. imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Y entonces, si algo tenían en común los tres, era su extrema juventud. ¿Mm? Y a más de una ocasión jugaba contra sus propios intereses porque eran inexperientes, ¿no? Claro. El ansia que tenían por acaparar el máximo poder posible, la fanfarronería también propia de la edad. Ujú. Y bueno, el más joven de los tres era el rey Carlos, que tenía solo 20 años. Y bueno, había expandido su imperio con una rapidez que hizo que entre los reinos de Francia e Inglaterra trataran de hacer una serie de pactos para hacerlos más fuertes y frenarlo, ¿no? Claro. Entonces se reúnen en un territorio que hoy es francés, pero en esa época era inglés, Ballingham, Sí. el territorio, el lugar escogido, y antes fueron enviados cientos de trabajadores para que trabajaran, para levantar espacios en los que se celebrarían las reuniones, se alojarían las comitivas reales, Claro. y ahí se realizarían los entretenimientos, torneos, luchas, combates. Pero ese encuentro, con el rey inglés que tenía 29 años y el francés 25, empezó a aburrirlos. Sí. Y terminaron con un divertimento de retarse entre ellos dos en una serie de pruebas, y como eran medio esas justas que hacían en aquella época, eran bastante equilibradas, decidieron medir cuál de los dos monarcas era el más fuerte a través de un combate de lucha libre. Claro. Así que en medio de dicho encuentro, muy diplomático, para acercar posturas, pero ambos reyes se enzarzaron en una pelea a puñetazo limpio. Lo que empezó siendo un juego terminó siendo un juego de mano, Sí. Como dice el dicho, juego de mano, juego de villano, ¿no? Exacto, exactamente. Y bueno, Enrique VIII tenía otros gustos también, principalmente las mujeres, ya lo sabemos, ¿no? Claro. Pero además era un amante del fútbol. Y fíjate, Claro. fue el primero en usar botines de fútbol. Mire qué increíble. Y la prueba de que Enrique VIII se divertía con el juego de fútbol, lo defienden en la Universidad de Southampton. Sí. Según dice la BBC, ¿no? Británica, la BBC debería de haber dicho, bueno, María Howard ha encontrado lo que podría ser la primera referencia histórica específica a un botín de fútbol. Mira. Era un par de botas que habían costado 4 chelines,
y forman parte del inventario del vestuario de Enrique VIII, que se ¿Y catalogó en qué después año de estás hablando? ¿Qué año fue esto? 1547. Mira, Y las botas fueron especialmente hechas para jugar al fútbol. ujú, Entre las 17.000, escuchad bien, 17.000 pertenencias del rey, claro, Howard encontró que el zapatero real le hizo unos zapatos especiales para jugar al fútbol, que eran más caros que él usaba para otros deportes. claro, Y su cuero era más fuerte, porque claro, además de él ser un fanático de zapatos, de joyas, se mandaba a hacer 20, 30 pares a la vez, 20, claro, 30 piezas de joyas también a la vez. En el caso de los botines, lo tenían que haber hecho muchísimo más resistente, porque el fútbol de esa época, y claro, es que se le puede llamar fútbol, porque era un juego de pelota, nomás, era un alboroto con muy pocas reglas y con mucha frecuencia tenía muchos heridos. claro. Entonces, lo que hace más interesante el descubrimiento es que el propio Enrique VIII, que tenía sus botines de fútbol, es el mismo que prohibió el juego Claro. un año después, argumentando que ese deporte incitaba al desorden. Ujú. O sea que son cosas muy incongruentes, pero bueno. Pero es lo que pasa, Carmencita, estoy en el último minuto porque me tengo que ir a la última pausa, así que te pido que si podés, no sé cómo querés redondear, porque se nos van los minutos, no te quiero interrumpir, pero no tengo más tiempo, así que te pido si querés redondear. No, simplemente te iba a decir que bueno, que el otro rey, no, hablamos ya de los juegos, diríamos, Sí. de los tres reyes. Nos faltó Napoleón. Napoleón era un apasionado del ajedrez. Claro. Y no era un apasionado del ajedrez después de que fue emperador. Era apenas un teniente y concurría permanentemente a un café parisino donde se reunían los ajedrecistas. Claro. Y él justamente no tenía, como es, un gran juego de ajedrez. Era apasionado, pero a no ser que lo dejaran ganar casi siempre perdía, ¿no? Y se presentó a un juego que se hacía contra una máquina que habían inventado, que después se descubrió que era un plagio, que no existía en realidad, que era una farsa, una máquina que le llamaban el turco, y bien le llamaban el turco porque adentro de la máquina, claro, había un gran jugador de ajedrez que les ganaba a todos, y que por un juego de espejos podía ver lo que se movía y claro, por un magnetismo hacía mover las piezas. Hecha la ley, ahí estaba hecha la trampa. Desde abajo. Así que bueno, te digo que el último juego de Leonardo da Vinci fue hacerse acompañar en su sepelio por 60 mendigos, que con eso unió a la gran nobleza, sí, unió de un extremo al otro de la sociedad. Ese fue su último juego, digamos. Su última guiñada. Su última guiñada. Ha sido un inmenso placer, Carmencita. Nos encontramos el próximo miércoles en tu columna El Todo y sus Partes, y un placer como siempre. Muchas gracias. Te mando un beso grande. Bueno, muchas gracias a ti. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos en Vivencias. Vivencias.